Buenas noches. Espero que todos estén muy bien. En esta noche tengo el reto y el privilegio de intentar a darles una pequeña panorama del libro de Isaías. Y por los que lo han leído, entienden que es muy difícil porque es no solamente grande en cuanto a su extensión, sino en cuanto a su profundidad, en cuanto a las doctrinas que trata, no solamente en cuanto a realidades en el Antiguo Testamento, sino también apuntando a lo que sería ya en la venida del Mesías y también en el reino milenial y en el estado eterno. Entonces, es un libro que realmente abarca tanto y pues vamos a intentar hacerlo una justicia en esta noche. Entonces, lo primero que debemos de tener en cuenta siempre cuando estamos estudiando cualquier libro es saber cuál es su propósito, cuál fue la intención del autor al redactar su libro. Y eso es donde llega a ser un poco difícil, algo que tenemos que considerar cuando estamos lidiando con profetas. Isaías es el primer libro de los profetas grandes, los profetas mayores. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel y los otros profetas menores, pero tenemos que entender en cuanto a su redactación. Hay algo que obviamente fue su profecía oral que dieran a su audiencia en el tiempo, pero también después, cuando el libro fue redactado y fue ya entregado para la posterioridad, es decir, para el pueblo de Dios en unos años, unas décadas después. Entonces, es importante tener esa diferencia en cuenta, aunque no lo vamos a tratar muchísimo en este libro, pero seguramente podría ser algo que hay que considerar en cualquier profeta realmente. Pero iniciando entonces, ¿cuál es el propósito de Isaías? Primeramente es denunciar la pecaminosidad de Judá y advertirles del juicio eminente de parte de Dios por su falta de arrepentimiento. Y sin embargo, Isaías revela las promesas de un Salvador quien librará al pueblo de su pecado y traerá la inauguración de un reino futuro. La mejor manera de pronto de entender el libro es que el Señor es el Salvador que purifica a su pueblo por amor de su nombre. Vamos a ver algo que es muy repetido en el libro, se trata en cuanto a la santidad, pero hablamos primero del autor. El autor se puede ver en el libro, en el primer capítulo y el versículo 1. Entonces, si ustedes están con sus Biblias, por favor, tenlos a la mano porque creo que vamos a estar cubriendo bastante, entonces es necesario. Entonces, Isaías 1:1. Dice así: visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces ahí podemos ver que está hablando del autor Judá, Isaías, perdón. Y cuando dice visión, no es simplemente que Isaías tuvo una sola visión, sino que está abarcando todo lo que él está incluyendo dentro de su libro, porque fue durante todo el tiempo de los diferentes reyes que menciona ahí, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Y Isaías ha sido considerado como el príncipe de los profetas por algunos estudiosos, por simplemente la diversidad de su vocabulario y la hermosura de sus ilustraciones que emplea para describir realidades tanto de pecado como también de gozo en cuestiones de restauración. Pero además es considerado como el evangelista del Antiguo Testamento por cuanto profetizó más explícitamente que cualquier otro profeta sobre el Mesías. Y Isaías es un libro muy importante también en el Nuevo Testamento. Hay diferentes datos según diferentes personas que vas a buscar, pero aproximadamente Isaías es citado directamente más de 50 veces
en el Nuevo Testamento y indirectamente, algunos dicen más de 85, otros más de 100. Realmente hay muchas citas indirectas también que los autores usan en lenguaje, en ilustraciones que quieren enfatizar donde Isaías lo reveló primero. Entonces, por eso Isaías es un libro supremamente importante para poder conocer más a Dios, más en cuanto a su Mesías prometido. Entonces, espero que puedan entender que es muy, muy importante el libro de Isaías y espero que, como muchas personas, Isaías se vuelve a ser uno de sus libros favoritos. Porque merece ser estudiado y meditado por toda la eternidad realmente. Bueno, vamos a considerar un poco del contexto histórico, dado por lo que sabemos de Isaías 1:1, que Isaías estaba escribiendo durante un tiempo de 4 reyes. Podemos determinar que los hechos que están narrados o fueron narrados o en cuanto al contenido, de hecho, del libro, podemos decir que fue durante unos casi 60 años, durante el periodo de 739 a 681. Y la razón que las personas pueden dar una fecha tan tardía en cuanto al reinado de Ezequías, que está bien, es porque hay un registro histórico que ayuda en cuanto a eso y lo vamos a ver más adelante en Isaías, más tarde en cuanto a la muerte de Sennacherib, y es uno de los hombres que uno podría decir era muy importante durante el tiempo de Isaías en el imperio asirio, y con su muerte registrado en el libro podemos dar la fecha de 681, y eso también fue no solamente durante el reinado de Ezequías, sino incluso durante el reinado de su hijo Manasés. Entonces sabemos que Isaías pudo haber estado escribiendo durante esos 5 reyes. Y si quieren ver algo de este tiempo contemporáneo, pueden leerlo en Segundo de Reyes, capítulos 14 al 21, y puedes ver Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Entonces, antes de adentrarnos en el libro y sus temas, quiero hablar del ministerio profético, y eso es algo que es aplicable para todos los libros a continuación que van a estar estudiando. Para poder apreciar todos los demás profetas, tenemos que tener algo en mente cuando estamos hablando del ministerio profético. Y normalmente cuando las personas escuchan del oficio profeta o de un ministerio profético, inmediatamente piensan en profecía que tiene que ver con el futuro. Piensan que esa persona puede ver en el futuro muchas cosas y decir cualquier cosa prácticamente con certeza, si quiere. Sin embargo, esa noción no es completamente correcta. Cuando estamos hablando de profetas, sí, ellos pueden profetizar en cuanto al futuro y lo hacen a menudo, y vamos a ver de hecho que Isaías lo hace muy a menudo al final de su libro, pero no es el grueso normalmente de sus ministerios. ¿Okay? Mayormente los profetas podríamos decirles o llamarles como proclamadores, o algunos incluso los llaman predicadores, quienes o aquellos que fueron escogidos por Dios y establecidos para proclamar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Entonces, los profetas eran voceros de Dios para hablar al pueblo. Ahora, entonces, la tarea de los profetas principalmente era proclamar la palabra de Dios y llamar al pueblo de Dios a confiar en su Dios, obviamente. Y el libro más importante para hacer ese ejercicio o lograr esa tarea para los profetas es el libro de Deuteronomio. Entonces, si alguien quiere realmente tener una buena comprensión y una buena forma de entender qué es lo que están haciendo los profetas en cuanto a su estructura, en cuanto a su contenido, uno tiene que tener un conocimiento previo de Deuteronomio. ¿Y por qué? Porque
ellos, los profetas, hacían mayormente tres cosas. Se podría resumirlo en esas tres palabras: pecado, juicio y restauración. Pecado, juicio y restauración. ¿Por qué? Porque los profetas usaban Deuteronomio para apuntar al pueblo a su pecado que estaban cometiendo. Estaban diciéndoles: mira, este es su pecado. Mira la ley. ¿Dónde están rompiendo el pacto? ¿Qué están haciendo que no está en conformidad con los estatutos, con los preceptos de nuestro Señor? Entonces señalan pecado pasado y presente para mostrar al pueblo de Dios que han quebrado el pacto. Y después de hacerlo, ellos siempre los llaman al arrepentimiento. Entonces eso es lo primordial que vamos a ver, que los profetas hacen esas tres acciones: pecado, juicio y restauración, y llaman al pueblo al arrepentimiento y a la confianza en Dios. Entonces, después de apuntar al pecado del pueblo, ahora el profeta va a anunciar y advertir al pueblo de un juicio venidero que Dios traería sobre ellos debido a su pecado, apuntando nuevamente a Deuteronomio. Porque ahí en Deuteronomio Dios ya había advertido a su pueblo: si ellos quiebran su pacto, miran, estas van a ser sus consecuencias. Mira lo que les voy a hacer. Entonces, los juicios pueden también ser pasados, presentes o futuros en naturaleza en los profetas, pero mayormente vamos a ver que son futuros. Pero hay momentos incluso que profetas pueden apuntar a juicios pasados y pedir al pueblo de Dios no se dieran cuenta que Dios ya les ha juzgado, o ha juzgado a otras naciones o a tu hermana, y llamar al pueblo nuevamente al arrepentimiento. Y por último, el profeta señalaba también a Deuteronomio para animar al pueblo que a pesar de ellos y de su infidelidad, ellos serían restaurados como el pueblo de Dios, y que Dios mismo los va a bendecir realmente por amor de su nombre. Entonces, los profetas mayormente llaman al pacto, a la atención al pacto, para que el pueblo pueda darse cuenta que han hecho mal, que han pecado contra Dios, y que habrán consecuencias, habrá juicios debido a su pecado, pero si se arrepienten, ellos pueden volver a hacer en el pacto con su Dios, y ahí posiblemente habrá una restauración. Pero aún vamos a ver en Isaías, si enfocamos en lo que viene adelante, en los capítulos 40 al 66, eso es mayormente en cuanto al futuro, y mayormente son buenas cosas. Las personas, por lo general, tienen memorizados algunos versículos de Isaías y se ubican en la última sección o la última mitad del libro. Entonces hablamos un poco de los temas principales que se pueden ubicar o se pueden encontrar más bien en el libro de Isaías. Primeramente, y es uno de los más importantes, es las salvaciones del Señor. La salvación es del Señor, y vamos a ver una y otra vez a la medida que estamos hablando aún del juicio y de la restauración y del denunciamiento del pecado. Vamos a ver que la salvación es del Señor. Pero por eso y por todo lo que el libro narra, también Jehová es el Santo de Israel. Eso es un refrán, o más bien un título que se usa en el libro, que es tan peculiar para Isaías: el Santo de Israel. Y de pronto algunos ahora están pensando en Isaías 6:3, donde los seres angelicales están diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Y ya estamos entendiendo que hay una centralidad en cuanto al atributo divino de la santidad de Dios en el libro de Isaías, que es desplegado para dar a comunicar que Dios no puede morar con los pecadores, que hay que lidiar con el pecado de alguna forma. Y por eso, otro tema principal, pero eso tengo que decirles que es un tema principal en todos los profetas: denunciamiento del pecado del pueblo de Dios, advertir al pueblo de Dios del juicio venidero,
y la promesa de restauración futuro del pueblo de Dios. Esos son temas muy normales y naturales en todos los profetas por regla general, pero una y otra vez lo vamos a estar viendo también en Isaías. Ahora, otros temas que son peculiares para Isaías sería también la venida del siervo del Señor. Se puede hablarlo de muchas formas: la venida del Mesías, la venida del Cristo, la venida del Rey, la venida de la descendiente de David. En el libro hay diferente lenguaje que Isaías emplea para hablar de este mismo hombre prometido, de este mismo que vendría del linaje de David, que sería el siervo del Señor. Y vamos a ver algunos de los cánticos en la segunda parte para enfatizar eso, y también antes, donde nos corresponde y tenemos tiempo. Otro tema que es repetido tantas veces, que no hay ningún salvador fuera de Dios. No hay ningún salvador fuera de Dios. ¿Y por qué es necesario enfatizar eso? Porque ¿cuál era la tentación de Judá durante este tiempo? Era confiar en sus ídolos o en otras naciones para su protección ante las amenazas de Asiria. Entonces, cuando estamos hablando de Salvador en el libro de Isaías, está hablándolo en dos formas: temporalmente, una salvación geográfico-político en cuanto a amenazas externas reales, tangibles, pero también vamos a ver que está hablando de una salvación futura, una salvación atemporal. ¿Ok? Y por último, y es en conexión, es que Dios es el soberano sobre todas las naciones. Más adelante lo vamos a ver, que Dios es soberano sobre todas las naciones y por lo tanto Él tiene derecho de juzgar a todos los que se oponen a Él. El juicio en el libro es una parte muy central. Vamos a ver muchos capítulos que hablan del juicio de Dios sobre otras naciones, pero es importante. Es importante para que entendamos lo que ellos no estaban entendiendo, que el Señor es soberano sobre aún aquellas naciones que les hayan hecho daño antes. Porque ¿cuál es el pensamiento anterior? Si uno es conquistado por otra nación, si un pueblo se apodera de algo o alguien más, entonces fue por causa de que su Dios o sus dioses son más fuertes. Entonces, para contrarrestar de esa falsa creencia, Dios tiene que demostrarles que no. De hecho, aquellas naciones que les hicieron daño, que les juzgaron, fueron enviados por mi parte. Y aún yo les voy a juzgar porque se enorgullecieron sobre mí y salieron de las manos. Pues, ok, ya casi estamos llegando al libro. Entonces, versículo clave o versículos claves podríamos pensar en dos, y hay más realmente. Sinceramente hay más, pero como les dije, es en cuanto a la salvación. Es muy enfático la salvación. Entonces, casi cada texto que habla de la salvación, uno podría decir, wow, esto está simplemente subrayando el énfasis del libro. Pero hay unos textos que son más enfáticos que otros. Entonces, yo simplemente escogí dos. No es que son los mejores, pero para mí, más en inglés, pero también en español, son muy útiles. Entonces, Isaías 12:2, Isaías 12:2 dice: He aquí, Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Y otro que también tiene una tendencia que es más global, y por eso de pronto me gusta más, porque vamos a ver que el libro de Isaías no es
solamente dirigida en cuanto a su aplicación y en cuanto a sus promesas a Israel, sino también tiene connotaciones y elementos globales. Y es Isaías 45, 22. Isaías 45, 22, que dice: volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Entonces también, entonces listo, vamos a hablar un poco del bosquejo del libro. Hay una forma que se puede dividir el libro en tres partes. La primera parte habla mayormente en cuanto a condenación, pero no es tan fácil de generalizar o resumir 35 capítulos, porque es del primer capítulo hasta el capítulo 35. Entonces tampoco es la mejor forma o la mejor palabra. No lo pongan, mejor. Y después unos 4 capítulos más, del capítulo 36 al capítulo 39, hay un interludio de narrativo histórico, y es muy interesante, de verdad. Y está ejemplificando lo que Isaías quiere demostrarles: en dónde está la confianza, dónde están poniendo su fe realmente. Entonces, capítulos 36 al 39, y el resto del libro, capítulos 40 al 66, normalmente se hablan del consuelo, pero también no es tan fácil categorizarlo como consuelo, porque también en estos capítulos hay menciones de juicio y hay menciones de la venganza del Señor, y lo vamos a ver también si el tiempo nos permite. Entonces, tenemos ahora que hacer un resumen rápido del libro y vamos a adentrarnos en el texto como tal. Es muy importante entender que hay esas 3 partes, y cada parte es dirigido, por decirlo así, a diferentes grupos. Los primeros 35 capítulos, los siguientes 4 y los restantes tienen diferentes audiencias quienes los están recibiendo. Entonces, los primeros capítulos fueron originalmente dirigidos a Judá antes del ataque de Asirio, mientras que los próximos 4 capítulos, 36 al 39, describen la invasión detenida de Asiria, y luego los capítulos 40 al 66 fueron dirigidos a los exiliados futuros en Babilonia. Y eso es importante porque Isaías está escribiendo de una forma muy peculiar a un grupo de personas que no están en existencia todavía. ¿Por qué lo estoy diciendo de esa forma? Porque al leer los capítulos 40 al 66, no estaban siendo escritos a personas que ya estaban todavía en Jerusalén bien. O sea, cuando Isaías está escribiendo los primeros capítulos, Jerusalén sigue de pie, Judá sigue de pie. No había sido todavía asediado por Babilonia. Babilonia ni siquiera estaba todavía como un poder mundial, sino que era Siria. Entonces, los últimos capítulos tienen unas formas de hablar que da a entender que no estaba siendo todavía escrito por ellos, aunque sí tiene mucho que ver con ellos en cuanto a su fe en Dios y las exhortaciones a confiar en Él, y las esperanzas por un futuro donde Dios iba a establecer a su pueblo, donde nunca iba a ser desarraigado más, pero fue escrito para un grupo futuro. Entonces, con eso en mente, vamos a entrar en el texto. Entonces, pueden estar ya en Isaías 1, por favor. Y vamos a ver primeramente a los primeros 5 capítulos, donde habla del juicio contra una nación pecadora. ¿Y quién es esta nación pecadora? Es Israel. Entonces vemos inicialmente la confrontación del pecado de Judá. Podríamos leer todo el capítulo 1 casi, pero el versículo 4 basta. Dice: ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. Este versículo establece muy bien
¿Qué está pasando en este libro? Mira qué han hecho el pueblo, cargado de iniquidad. Han despreciado al Santo de Israel. Ahí estamos viendo quién es Dios. Es el Santo de Israel. Y en el versículo 18, en el mismo capítulo, así es lo que Dios les dice: venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. A pesar del pecado de Judá, a pesar de que ellos están actuando como Sodoma y Gomorra, literalmente, en formas, Dios está dándoles la oportunidad y la esperanza de que serán emblanquecidos, que serán perdonados. Y eso se ve más claramente en el capítulo 1, versículos 27 al 28. Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia, pero los transgresores y los pecadores serán aplastados a una, y los que abandonan al Señor perecerán. Y aquí es muy importante, donde estamos viendo una distinción, una división, y lo vamos a ver aquí al inicio y también al final del libro, donde el Señor dice: mira, hay dos grupos, y no son judíos y no judíos, sino que son aquellos que son transgresores y aquellos que han sido redimidos. Aquellos que son aceptos delante de Él por alguna forma. Y esa es la pregunta: ¿cómo es que un hombre puede ser justo delante de Dios habiendo sido pecador? Y la respuesta es que Dios mismo lo va a hacer. Eso es lo que Él está prometiendo en este primer capítulo. Es lo que vamos a ver más a continuación en el capítulo 6. Entonces aquí, a pesar de ellos, hay una esperanza en medio de la culpabilidad de Judá. En los capítulos 2, 3 y 4 y 5, una y otra vez Dios está mostrando a Judá su culpabilidad, que ellos son pecadores que no merecen nada sino juicio. Mira 2:2, por ejemplo: y acontecerá que en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Aquí hay esperanza, y eso es tan increíble que tan pronto en el inicio de esta profecía de Isaías está demostrando que hay un alcance global que tendrá el pueblo de Dios, y más particularmente el Señor mismo, y que Él va a traerlos. Pero a pesar de eso, todavía va a haber juicio. 3:1. Isaías 3:1, porque he aquí el Señor Dios de los ejércitos quitará de Jerusalén y de Judá el sustento y el apoyo, todo sustento de pan y todo sustento de agua. Eso ya está profetizando y trayendo a memoria los juicios de Deuteronomio de los que van a asediar el pueblo. Y ellos ya tienen que saber que eso es la realidad que les espera. Pero a pesar de eso, mira conmigo el capítulo 4:2. Aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. Y para algunas personas que leen Isaías por la primera vez, van a pensar que es tan extraño porque en algunos momentos es de juicio y de ira y de pecado, y de repente hay esperanza, hay gozo, hay alegría, y de pronto para algunas personas les parece extraño, pero es el Señor recordando a su pueblo en este momento: ustedes están en pecado, están bajo mi ira y les voy a juzgar. Pero a pesar de ustedes, quiero derramar sobre ustedes mi gracia, mi provisión, mi fidelidad, mi misericordia y mi bondad. Y entonces es muy importante entender ese equilibrio en el libro. Y al final, que decía en el capítulo 4, versículo 2, y adorno de los sobrevivientes de Israel. Hay algo repetido muy a menudo en Isaías. No sé con cuánta frecuencia ocurre en los otros profetas. Yo sé que está, pero no sé si Isaías lo hace con más frecuencia, pero hay una idea de un remanente. No sé si ustedes han escuchado de esto, remanente. Y
Y lo vamos a ver en, yo creo, un par de versículos que vamos a mencionar, pero la idea es que el Señor, a pesar del juicio que va a traer sobre su pueblo, destruyendo miles de personas, Él va a resguardar unos escogidos por amor de su nombre, y ellos serán el remanente, y ellos se hallarán fieles, serán puros. Y eso es hermoso, como el Señor hace eso por amor de su nombre y por amor de su pueblo, a pesar de su pueblo. Y se termina con la condenación de los pecados de Judá en el capítulo 5, el conocido parábola de la viña. Y es increíble cómo el Señor corta su viña. Y algunas personas entienden que la imagen que Dios está haciendo está profetizando y juzgando que va a cortar a su pueblo, lo va a tachar hasta raíz, y más adelante, tomando de esta misma imagen, parece indicar que de esta misma raíz que ha sido juzgado, ¿quién va a surgir? El renuevo, ¿cierto?, de David, el renuevo de Isaí. Entonces lo vamos a ver más adelante. Pero a continuación, entonces, los siguientes 6 o 7 capítulos, de 6 a 12, vamos a ver que hay una esperanza futura para Judá. Y lo que vemos es salvación mediante juicio. Lo podemos ver por Isaías, lo podemos ver por Judá y lo podemos ver por Israel. Dios trae salvación mediante juicio. Seguramente muchos conocen la gran escena, el llamamiento de Isaías en Isaías 6, pero me gustaría leerlo para enfatizar algunas cosas que aquí están. Isaías 6, 1 al 7. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y has quitado tu iniquidad y perdonado tu pecado. Ahora, ¿por qué esto es importante? Es importante porque Isaías está reconociendo primeramente que él es pecador. Es lo que él está intentando hacer por el pueblo. Mira, ustedes son pecadores. Ustedes han atraído sobre sí mismos la ira y el juicio venidero del Dios Santo, y no se han dado cuenta. Eso es tan importante. Pero mira, aún ahí es increíble cómo el Señor provee la forma en que él puede ser perdonado, mediante lo que vemos ahí, un carbón encendido. Y es hermoso porque algunos lo pueden atribuir al dolor que vendría, un fuego purificador que el Señor traerá sobre su pueblo. Y es cierto, pero es simplemente demostrando que el Señor escoge el medio por el cual Él va a purificar a su pueblo. Y es lo que vamos a ver mucho más claramente en cuanto al siervo sufrido en Isaías 52 y 53. Pero inmediatamente después de eso, Dios le pregunta: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién va a cumplir nuestra misión? Y ahí es la tarea imposible de Isaías. En Isaías 6, 9 al 10, mira lo que él dice. Y él dijo: ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Debemos mirar este texto y estremecer en nuestro ser, porque el Señor puede traer algo peor que un juicio
físico, un juicio que viene en la forma de un imperio. Él puede traer un juicio donde literalmente endurecen el corazón, donde lo hacen insensible. Y eso es lo que fue para Isaías su tarea imposible. Dios le estaba mandando, yo quiero que prediques, que profetices a mi pueblo, que proclamas contra ellos. Pero sabes que Isaías, ellos no te van a escuchar. No van a escuchar. Increíblemente duro para comprender, para apreciar, pero todo es según el plan predeterminado por Dios para realizar su obra de salvación a favor de su pueblo y a favor de los gentiles, todos los confines de la tierra, nosotros, y gracias al plan del Señor. Él es sapientísimo y no podemos dudar de lo que hace, simplemente quedarnos asombrados y temblar ante su palabra. Y después de eso ya vamos a ver que también el Señor habla en cuanto a la salvación mediante juicio por Judá y también por Israel. Él en el capítulo 7 habla de Acaz y está intentando pedir que Acaz le pide un señal, y Acaz le respondió en el 7:12, no pediré ni tentaré al Señor. Pero el dilema con eso no era su piedad, sino era su falta de fe. Porque mira, entonces Isaías dijo, oíd ahora, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que también cansaréis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y ahí estamos viendo algo hermoso en cuanto a las promesas que empieza ya en este libro en cuanto al Mesías, a alguien que vendrá. Y hay algo, un poco más de información sobre ese niño en el capítulo 9, versículos 6 al 7, donde dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces ya empezamos a ver ciertas vislumbres en cuanto a un hijo que vendría. Para el tiempo de Acaz era una señal de la salvación mediante un juicio, porque obviamente el juicio iba a venir por Asiria, pero ellos tendrían que confiar. Es siempre la idea que ellos confíen en el Señor y no en otras naciones, ni en su poderío o habilidad. Y es lo mismo que también el Señor hace con Israel en el capítulo 9, pero aún al final hay una esperanza futura para Israel, la gracia divina que se va a ver, y ya lo he mencionado. En Isaías 11, 1 al 4, vemos este renuevo o retoño, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y esa es la imagen que realmente, a pesar de que el Señor, habiendo traído juicio sobre su pueblo, cortándolo de raíz, parece que de este mismo raíz el Señor va a levantar una simiente santa, un descendiente de David, de Isaí, refiriendo al padre de David, pero señalando de todos modos a David, y que el Señor va a usarlo. ¿Y de qué forma? Mira lo que el texto sigue diciendo, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Y esa no es la única mención, del Espíritu del Señor reposando sobre el Mesías, sino también es algo que lo vamos a ver más adelante en Isaías 61. El Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y estamos viendo, wow, ¿quién será este? ¿Quién será? Y siempre es la esperanza a través de la Biblia. Hemos estado preguntando, ¿quién será el Mesías prometido? ¿Quién es
el hijo de la mujer que va a aplastar la cabeza de Satanás. Y aquí en Isaías, de repente, estamos viendo a este Mesías, sin saber que es Dios mismo, más de cerca que jamás. Estamos mirándole de frente y eso es lo que debemos hacer. Uh, Obviamente no es lo único del libro, pero es algo muy hermoso del libro. Y mira acerca de este Mesías, se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca. Y ahí algunas personas están como pensando en Apocalipsis de repente, ¿cómo así? Y está bien. Y con el soplo de sus labios matará al impío. Es increíble contemplar quién será este retoño del tronco de Isaí, sobre quién reposará el Espíritu del Señor. Es muy hermoso. Y ahí podemos saltar a uno de los versículos claves, a 12:2. En medio de todo eso, hablando ya desde el capítulo 1 hasta ahora, Dios ha denunciado el pecado una y otra vez de su pueblo, más veces que hemos visto hasta ahora. Y mira, en 12:2, he aquí, Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Ahí es la esperanza futura del pueblo de Dios, en Dios, quien es su Salvador. Y ahora, ya girando por una esquina, vamos a empezar a mirar juicio de Dios sobre el mundo, de los capítulos 13 al 27, y aún vamos a ver que se extiende más allá, que de hecho va hasta 35, pero vamos a ver que hay una pequeña distinción, y vamos a pasar esta parte un poco más rápido para poder dedicar más tiempo a la segunda parte de Isaías. Entonces, el juicio de Dios sobre el mundo, empezando en 13:1. Mira cada vez cuando me dice profecía, y son profecías en contra. ¿Sí? Profecía sobre Babilonia que tuvo en visión Isaías, hijo de Amós. Y vamos a seguir saltando en 14:29. No te alegres toda tu Filistea, porque la vara que te hirió esté quebrada, pues de la raíz de la serpiente saldrá una víbora y su fruto será serpiente voladora. Y a continuación, 15:1, profecía sobre Moab. En 17:1, profecía sobre Damasco. En 18:1, ay de la tierra del zumbido de las alas que está más allá de los ríos de Etiopía, hablando de una tierra lejana, y mayormente enfocado en aquella nación que todavía no ha surgido, pero que también. Y en 19:1, profecía sobre Egipto, y 21:1, profecía sobre el desierto del mar, y 21:11, profecía sobre Edom, 21:13, profecía sobre Arabia, 22:1, profecía sobre el Valle de la Visión, hablando no de el Valle de la Visión como cualquier lugar que no tiene importancia, sino sobre Jerusalén, sobre el mismo pueblo de Dios. Y por último, 23:1, profecía sobre Tiro. Entonces, ¿por qué eso es importante? Sí, en todo eso estamos viendo Dios haciendo algo con estas naciones. Está denunciando su pecado y está afirmando el juicio que vendría sobre ellos. ¿Por qué eso sería importante? Para apuntar a Israel. Israel, mira, ustedes no entienden. Yo soy no solamente el Señor sobre ustedes, sino yo soy el Señor sobre todas las naciones. Soy un Dios sobre el mundo entero. Soy el soberano sobre el mundo. Y mediante cada profecía, Dios está demostrando no solamente superioridad sobre los ídolos y sobre los otros dioses, sino su exclusividad. Él es y no hay otro. Y debería ser impactante para ellos y también para nosotros.
Y a continuación, en lo que resta en esta parte del capítulo 24 al 27, vemos la destrucción y la salvación del Señor. Sí, eso es nuevamente algo que es muy común en Isaías, demostrando ambos lados de este poderío del Señor, que Él puede arrasar y que Él puede bendecir. 24:1 dice: he aquí, el Señor arrasa la tierra, la devasta, trastorna su superficie y dispersa sus habitantes. En 24:23, entonces la luna se abochornará y el sol se avergonzará, porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos estará su gloria. Y de repente estamos viendo como, vea, ¿de dónde viene eso? Y aquí es algo muy bello. 25:8-9. 25:8-9. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y en aquel día se dirá: he aquí, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, para que nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Espero que algo que les está pasando a la medida que vamos avanzando leyendo algunos de estos textos es que se den cuenta que muchos textos del Nuevo Testamento, mucho lenguaje es de Isaías. Y Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. Eso no fue revelado apenas en el Nuevo Testamento. Eso sí fue revelado ya antes en Isaías y en algunos lugares en los profetas. Y es increíble lo que el Señor va a hacer. Entonces, eso muestra que el Señor es soberano sobre las naciones y que habrá juicio sobre toda la tierra, pero además hay esperanza de salvación. Entonces vamos a ver lo que sigue en los capítulos 28 al 35. Se conocen como los ayes divinos contra el mundo y contra ciertas personas, por decirlo así. Y podemos ver el primer ay en esta sección en Isaías 28:1. Ay de la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín. En 29:1, ay de Ariel, la ciudad donde acampó David. 29:15, ay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen: ¿quién nos conoce? 30, versículo 1. De los hijos rebeldes de Jehová el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu. Y eso es, hacen alianzas, pero no según mi. Muy importante por lo que estaba pasando, porque ellos estaban buscando refugiarse no en Dios, sino en Egipto, en otros pueblos, para asegurarse contra las amenazas de Asiria mayormente. Para añadir pecado sobre pecado. Y mira, 31:1, ay de los que descienden a Egipto por ayuda, exactamente. 33:1, ay de ti que destruyes y no has sido destruido, y de aquel que es perfido cuando otros no actuaren con perfidia contra él. Entonces Dios está simplemente hablando mediante su profeta ayes contra diferentes grupos de personas, diferentes naciones, diferentes clases y mayormente contra su pueblo en repetidas ocasiones, pero también está incluyendo a otras naciones ahí. Y esta sección termina en una forma muy, muy fácil de entender y solamente hay dos opciones: hay juicio o hay salvación. Hay quienes no confían en el Señor o quienes sí confían en Él. Y mira, 34:2, Isaías 34:2. Porque el enojo del Señor es contra todas las naciones y su furor contra todos sus ejércitos.
las ha destruido por completo, las ha entregado a la matanza. Sus muertos serán arrojados y de sus cadáveres subirá el hedor y las montañas serán empapados con su sangre. Hay una opción y es juicio. Hay muchos que van a escoger eso, que van a rebelarse contra el Señor. O hay la opción de salvación. En el capítulo 35, versículo 10. 35:10, volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Entonces hay esas dos opciones, hay juicio, salvación, y ahora ya vamos a ver otro ejemplo. Y es esa sección en el medio, el interludio histórico. ¿En quién vas a confiar esencialmente? Es la pregunta, en capítulos 36 y 39. Por cuestión de tiempo solamente voy a mencionarlos. Inicialmente un ejemplo de confianza donde hay un peligro, donde Sennacherib ha subido contra Jerusalén y está amenazando a Ezequías. Y Ezequías, en vez de acudir a Egipto, en vez de acudir a falsos dioses, él de hecho destruyó los ídolos y acude al Señor, ora delante de él y le pide: Señor, te suplico, ayúdanos, porque no hay forma. Y la respuesta increíble del Señor se puede ver en el capítulo 37, 31 al 32, Isaías 37, 31 al 32. Y el remanente de la casa de Judá que se salve echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba. De Jerusalén saldrá un remanente del monte Sión sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y es hermoso porque aún ante una amenaza y una seguridad que el Señor los va a proteger, pero ante la certeza de que ellos van a fallar, ellos van a seguir en desobediencia y en pecado, Dios va a mantenerse fiel a su pueblo. Y ante esta situación, la respuesta es que el Señor mandó un ángel y ese ángel mata a 185,000 en el campamento de los asirios. Eso es increíble. Entonces, por aquellos que piensan que los ángeles no son fuertes o que los demonios no son fuertes, pues eso es un ejemplo tremendo de eso. En contraste con eso, hay un ejemplo de incredulidad. Es tan curioso como inmediatamente después de haber hecho tan bien Ezequías, ante tanta afán de acudir a Egipto o a otros por refugiarse, él de repente recibe una buena noticia, que les va a visitar unos de Babilonia. Y todo el escenario, todo el contexto de eso es que Isaías profetizó que Ezequías iba a morir. Ezequías ora al Señor que pues le tenga misericordia. El Señor le tiene misericordia y añade años de vida a Ezequías. Increíble esta demuestra de misericordia, pero la señal que Dios le ofreció fuera retroceder prácticamente el sol. Yo no sé cómo funcionan cuestiones cosmológicas, pero parece que la Tierra giró en la inversa. Bueno, porque no somos... Sí, perdón. Ok, entonces, ¿quiénes son astrólogos sí, astrólogos, astrónomos, eso es lo bueno, ¿cierto? Astrónomos. Sí, astrónomos. Gracias, todos están bien. Ok. Lo otro es raro y extraño. ¿Quiénes eran de esa clase que veían los cuerpos celestiales? Eran los babilonios. Entonces parece que ellos enviaron un grupo buscando qué había ocurrido, pero de todos modos llegan a Jerusalén y Ezequías es más que feliz demostrándoles todo lo que tiene. Aparentemente parece que él quiere ganar su favor. Exactamente lo contrario que estaba haciendo antes. Antes confiando en el Señor, no buscando ninguna alianza política, y de repente hay un grupo que es demonio
los babilonios están muy lejos. Entonces les muestra todo, pero imagínate tanta necedad, porque eso sería un enganche o una cierta tentación para llegar a tomar. Y es exactamente lo que pasa. Y eso es lo que Isaías dice a Ezequías, diciéndole, mira, por esta maldad, por lo que has hecho, por esencialmente esa necesidad, todo lo que has mostrado hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, nada. Todo será llevado. Y lo más triste es que Ezequías está feliz o contento. ¿Por qué? Porque no va a pasar durante su reinado. Es muy triste. Ezequías es un ejemplo en muchas cosas. Se considera como un rey bueno ante los ojos del Señor, pero ahí fue definitivamente una tragedia. Bueno, el tiempo está corriendo y yo no puedo hablar lo suficientemente rápido. No soy costeño. Ok. Entonces, vamos a seguir de capítulos 40 al 66. Y aquí vamos a ver todo lo que tiene que ver para los exiliados del Señor. Es un consuelo futuro que el Señor está profetizando por medio de Isaías para un pueblo que aún no ha sido exiliado, pero un día será exiliado. Y esta sección, aunque no solamente esta sección, pero esta sección en particular sería de tanto aprecio, de tanto fortaleza, de consuelo, de consolación. Entonces, podemos verlo inmediatamente en Isaías 40, con la venida del Señor. Una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanar en la soledad calzada para nuestro Dios. Ya hemos escuchado eso, ya sabemos de lo que se refiere el Mesías, pero increíble cómo esta sección empieza, cómo de hecho empieza muchos de los libros del Nuevo Testamento, los evangelios, con Juan el Bautista, clamando en el desierto, preparar el camino del Señor. Y entonces aquí Dios les muestra a su pueblo como su auxilio. En Isaías 41:14, no temas, gusano de Jacob, vosotros hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel, enfatizando que habrá restauración, habrá ayuda, no hay necesidad de temer. Entonces, en esta sección vemos 4 cánticos del siervo. No vamos a poder verlos por cuestión de tiempo, aunque quiero enfatizar la última. Pero estos 4 cánticos establezcan quién será este siervo, quién será este Mesías. Es hermoso realmente estos cánticos. Se puede encontrar el primer cántico en 42, creo que de 1 al 9. El segundo cántico del siervo se puede encontrar en el capítulo 49 y el tercer cántico del Señor en el capítulo 50. Pero quiero hablar del 4 cántico del siervo del Señor. En 52, versículo 13, solamente esta primera parte dice literalmente: siervo, he aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado en gran manera, exaltado. Esto sigue hasta el final del capítulo 53, pero solamente quiero leer 2 porciones del capítulo 53 por tiempo, en los versículos 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Y espero que todos puedan leer eso y pensar: wow, es el Mesías, es el Salvador, es nuestro amado Jesucristo. Y eso es lo bello cuando uno está leyendo Isaías. Hay cuadros que son tan claros para meditar, tan evidentes que está hablando de nuestro Señor. Y mira, en
53, 10 al 11. Con esta misma imagen, este mismo cántico. Pero quiso el Señor quebrantarle. ¿Quebrantar a quién? Al Mesías, al Cristo, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Es muy increíble estos textos donde podemos contemplar al Mesías, a Cristo, y espero que realmente, si ustedes no han entendido la importancia de Isaías como un libro para conocer a Cristo, que tomen la tarea y empiezan a leer Isaías y meditar en Isaías, definitivamente. Para terminar, vamos a hablar de los últimos 11 capítulos, de 56 al 66. Y primeramente vemos una distinción entre el verdadero pueblo del Señor y el pueblo falso del Señor. Y es increíble, de verdad, porque mira 56, 6 al 7. No está hablando a judíos aquí, mira, y a los extranjeros. Y a los extranjeros que se allegan al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos. Y a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte. Los alegraré en mi casa de oración. Ahora, ahí debemos estar gritando, mira, ahí está la casa de oración. ¿Quién dijo eso? Cristo. ¿No será conocido la casa de mi padre, casa de oración para las naciones? Ahí hay una referencia, no explícita, pero definitivamente aludido. Y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Y quiénes son? Son extranjeros. Pero hay un pueblo falso también. Y a pesar de eso, no lo captaron ahí, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hermoso. Y entonces en 57 y 20 al 22 dice, pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Entonces hay un verdadero pueblo del Señor, puede ser cualquier persona de las naciones, incluso, pero que llegan y son fieles y se mantienen firmes al pacto. Y hay un pueblo falso, y realmente hay mención en el capítulo 57 de judíos. Y es una gran inversión, un gran intercambio, y eso es algo que ya hemos visto, si podemos recordar a Josué, a Acán y Rahab. No importa quién eres. Si eres fiel a Dios y crees en Él, serás acepto, pero si eres infiel, si eres pecador, si eres impío, serás rechazado. No habrá paz para ti. Entonces, el Señor está prometiendo una gloria venidera, y podemos ver eso en el capítulo 60, 20 al 22. Nunca más se pondrá tu sol, ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por luz eterna. Y se habrán acabado los días de tu luto, entonces todos los de tu pueblo serán justos. Para siempre poseerán la tierra vasta de mi plantio, obra de mis manos, para que yo me glorifique. El más pequeño llegará a ser un millar, y el más insignificante una nación poderosa. Yo, el Señor, a su tiempo lo apresuraré. Y es increíble viendo la gloria venidera del Señor que está desplegado en este capítulo, en el capítulo 60. Solamente vamos a mirar 3 otros textos que demuestra lo bello de esta última sección, la preparación para la gloria venidera. Y se puede ver en 61, 1 al 3, hablando del predicador ungido.
El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Hablando de un predicador ungido, y sabemos quién es este predicador. Es el Señor Jesús. Y hablando del mismo, pero de otra forma, ya tenemos que ver quién es el victorioso en batalla. Y es tan increíble que tantas ilustraciones y tantos cuadros de quién es el Mesías se encuentran en Isaías. Pero mira conmigo, 63, versículos 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes, este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza? Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa el lagar? El lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje, porque el de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Miré y no había quien ayudara. Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces me salvó el brazo. Fue mi furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. El mismo Jesús, quien es el Cordero manso y humilde que fue enviado a ser sacrificado, es el mismo quien también vendrá como un guerrero para matar y para destruir y para juzgar. Algunas personas piensan como que el Dios del Antiguo Testamento es muy airado, es muy vengativo. A mí me gusta Cristo porque Cristo es como más amable, más manso, más tierno, más apacible, pero no entienden lo que Isaías y los demás profetas hablan en cuanto a este Mesías que también vendrá para juzgar. No han leído evidentemente Apocalipsis, que es la misma imagen. Entonces, debemos doblegar nuestras voluntades ante este cordero manso y león rugiente, porque Él es digno de toda la alabanza. Y terminemos este hermoso libro con un solo texto más, a pesar de que me gustaría ver todo el libro. Sería mejor simplemente leerlo todo el tiempo, pero bueno. La nueva creación. Capítulos 65, 17 al 18. Pues he aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear. Porque he aquí voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Entonces, es simplemente todo el libro está apuntando a eso. Hay vislumbres en diferentes partes en cuanto a la nueva creación, y tener cuidado porque podemos sin querer mezclar dos textos. Como los judíos antes podrían mezclar dos tiempos, ¿sí? De la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Sabemos que no son la misma, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque podemos verlo con claridad. Jesús cumplió con estas profecías en su primera venida y va a cumplir con lo restante en su segunda venida. Pero es lo mismo en cuanto al estado milenial, el reino milenial y el estado eterno. Hay profecías en Isaías que tienen que ver con el reino milenial de Cristo sobre la tierra, pero también del estado eterno. Entonces no queremos mezclarlos. Hay los que dicen, no, todo está hablando del estado eterno, pero hay cuestiones ahí que no cuadran, porque incluso dice que supuestamente en el estado eterno, para aquellos que lo dicen, hay muerte, pero no hay muerte. Entonces está
más bien hablando del reino milenial. Entonces solamente lo digo para que lo tengan en cuenta a la hora de leer Isaías, que para las cuestiones que están en futuro y mayormente en cuanto al estado eterno, tendríamos la tendencia de decir, ay, sí, eso se habla del cielo, pero hay algunos pasajes que no están hablando todavía del estado eterno, sino que está hablando del reino de Cristo sobre el trono de David en Jerusalén por 1000 años para cumplir con todas las promesas que Dios ha hecho. En conclusión de Isaías, Dios es el único Salvador. Cree en Él. Su siervo ha venido y ha dado su vida para que podamos creer en Él y ser perdonados por nuestros pecados. Ese carbón encendido que fue favorable para Isaías, para nosotros realmente es Cristo. Es quien nos salva de nuestro pecado. Les invito a que oremos. Amado Señor, de verdad es tan difícil hablar en tan poquito tiempo acerca de todas las hermosuras de Isaías. Es un libro de tanta bendición y de tanta profundidad y de tanto consuelo. Realmente leyéndolo, viendo la gloria venidera que nos espera y también la ira y el juicio que no caerá sobre nosotros quienes somos tus hijos, debería traernos a tanto agradecimiento y tanta adoración. No seremos el objeto de tu ira, seremos eternamente el objeto de tu favor. Y qué dicha, qué bello saber eso. Ayúdanos a apreciar ese libro, a ver las profecías cumplidas en Cristo Jesús y aún anhelar y esperar las profecías futuras. Lo venidero que todavía, aún que no han sido cumplidas y que tú los cumplirás. Gracias Cristo por ser perfecto, manso y humilde que murió por amor de tu nombre, a favor de unos pecadores que no merecían nada si no tuviera, pero gracias. A ti sea la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén.